El pisco se originó en Perú y no en el vecino país del sur. Innegable su procedencia. Es tan peruano que se producía y bebía desde el virreinato. Detalles oficiales en esta historia. ¿Desde cuándo se empieza a producir este virtuoso destilado? ¿O desde cuándo llegan las primeras cepas de uva al Perú? La UNESCO acaba de reconocer al pisco como originario de nuestro país, así como una serie de documentos que se han encontrado en el Archivo General de la Nación. El pisco es originario de Perú y de eso no hay duda. ¿Quieres conocer la historia de nuestro trago bandera? Que se las voy a contar desde Pisco Nieto, vitivinícola desde el año de 1856. Y lo hago aquí desde su espacio de cata en el Centro Histórico de Lima. ¿Me acompañan? Hoy les contaré el origen del pisco es peruano. A mediados del siglo XVI es que los conquistadores españoles introdujeron las cepas de uva al virreinato del Perú. Lo va a atestiguar también Pedro Cieza de León, el famoso cronista, que cuando llega ya ve las primeras parras a lo largo y ancho de todo el virreinato. Asimismo, Inca Garcilaso de la Vega lo va a registrar en sus famosas crónicas. Por supuesto, él habla de las primeras cosechas de la uva. Se dice que los primeros viñedos se dieron entre el año de 1539 y 1541 por Hernando Montenegro en la ciudad de Lima. Pero escuchen, esto luego va a viajar estas plantas y estas cepas a las tierras del sur, al Valle de Ica y dentro de ella, Pisco. Joseph de Acosta afirma que para tener un buen producto era necesario el clima y la geografía. Por lo tanto, la tierra de Ica sería bendita para esta producción. Se dice que antes de la producción de este gran destilado del pisco, había muy buena producción y de calidad de vino. Tanto es así que esta exportación llegaba hasta el Reino de España. Exactamente en el año de 1641, el rey Felipe IV prohíbe que desde el Reino del Perú se exporte vino porque les malograba el negocio. Pero miren cómo este veto, esta prohibición va a generar un provecho, porque se empieza a producir en grandes cantidades y a mejorar este bendito destilado como fue el pisco. Hasta el año de 1613 se tenía un documento que era el más antiguo y era de Pedro Manuel el Griego. Y era un griego que se había afincado en Ica. Él tenía este destilado, él producía este destilado de pisco. Y el documento no es nada más que su testamento, donde afirma tener 30 tinajas de Burney con 160 botijuelas de aguardiente, calderas y 2 pultayas, que era una especie de recipiente. Pero sin precedentes e históricamente en el Archivo General de la Nación, hace poquito nada más se han encontrado 3 documentos importantes y son mucho más antiguos que de Pedro Manuel el Griego. Y me estoy refiriendo al de 1583. Este documento es una disputa entre Manuel de Asante y Jorge Capello. El documento de 1587 habla de entregas de pisco y de aguardiente. Por su lado, el documento de 1589 es una constitución de empresa entre Andrea Candia y Juan Corso. Por supuesto, también habla sobre el despacho marítimo desde Magdalena de Pisco en Ica hacia diversos puertos en Arica y otros puertos en el Océano Pacífico. Miren qué importante, porque estos documentos hablan del origen peruano del pisco, que en realidad nunca hubo debate. El debate no lo hacemos nosotros, sino Chile. Siempre estuvimos seguros del origen del pisco, que es peruano. En el tiempo del virreinato, este destilado fue líder no solamente en Sudamérica, sino en el continente americano. Otra
importante referencia acerca del vino, del aguardiente y del pisco es acerca de Pedro de León Portocarrero. En el año de 1609, él dijo, ¿se acuerdan cuando hablamos sobre cómo eran las palabras que empleaban los españoles del tiempo? Pues él dice de la siguiente manera, lo voy a pronunciar, facen en estas benditas tierras, quiso decir, hacen en estas benditas tierras un rico destilado de uva al que llaman pisco. Y el nombre pisco, su origen o cómo nace este nombre, y data la historia que Pachacútec vio en el mar, en las orillas de las playas de este valle, abundantes aves, y dijo piscu, porque en quechua a estas aves se les llama piscu. Por otro lado, también las tinajas que hacían los pobladores prehispánicos, estas tinajas que envasaban este bendito licor, se llaman pisco. Y un dato sumamente interesante que hay que resaltarlo es la cartografía de 1574, hecha por Diego Méndez, un cartógrafo, donde ya aparece el puerto de Pisco en este mapa. Por su parte, Bernabé Cobo, quien vivió también en el virreinato y es más, vivió en Ica, dice cuánto producto aprovechan los pobladores de la vid, no solamente haciendo referencia al vino o al pisco, sino también al vinagre y a las pasas. Por su parte, el doctor Lorenzo Huertas, en sus libros y estudioso del pisco, va a agregar un documento del 11 de diciembre de 1633, donde habla acerca de Alonso García de Cepeda, dueño de las viñas de Quillojay, y habla acerca de los lagares de madera y de las pailas. Miren cuánta información. Asimismo, los jesuitas ya exportaban pisco desde esta bendita tierra, Ica. Aquí hay un tema, no sé si es interesante para reírse, para preocuparse, es que el 22 de enero de 1936, en el gobierno del presidente chileno Alessandri, burdamente, por no decir otra palabra, asquerosamente tal vez, ellos crean un pueblo que ya existía con el nombre de La Unión en la provincia de Coquimbo y le ponen el nombre de Pisco. Discúlpeme que me ría, que me burle, pero durante generaciones han engañado a todo un país, mientras nosotros con historias, con documentos, con cartografía, que aparece el pueblo de Pisco desde 1574, que se los acabo de mencionar, ellos en 1936 le cambian el nombre a La Unión y le ponen Pisco. Bueno, qué vergüenza, ¿no? Una vergüenza de cultura, una vergüenza cultural de un país sin identidad, sin criterio para engañar así a tanta gente, a tanta población inocente, engañarles. Y no es porque que se le cambió el nombre pues por una evolución sociocultural, sino a través de mentiras, de forzar su historia para tener en qué cogerse de un nombre de origen, el cual nosotros sí lo tenemos. Pero vamos a algo serio, algo que de verdad existe, y es entre los siglos XVI y XVII que Perú, el virreinato del Perú, exactamente Pisco, domina esta producción del destilado y eran los fuertes del Pacífico. Otro salud por eso. Nuestro pisco de origen peruano es único y lo es por su proceso de elaboración. Se inicia con un correcto cultivo donde el factor tierra es importante y luego viene la vendimia o cosecha.
La calidad de la uva también tiene mucha importancia, como las 8 variedades de uva que se pueden usar en el proceso, como la quebranta, criolla, mollar, uvina, Italia, moscatel, albilla y torontel, mientras que Chile solo tiene 3 clases de uva. Luego de tener el mosto, es trasladado a unos tanques o tinajas donde comenzará a fermentar, haciendo que el azúcar se transforme en alcohol, y pasará al destilado, donde el vapor emitido pasa por unos conductos condensadores y luego obtendremos la virtuosa bebida. Este proceso se distingue porque la destilación es una sola vez, es puro, sin mezcla y no lleva agua ni algún otro aditivo, mientras que en Chile y otros lugares en su proceso se destila 2 veces y se diluye con agua. Existe más bibliografía y documentaciones de viajeros, como es el caso de William Stevenson en el año de 1814, que indica que el pisco se llama así porque da al nombre de la ciudad donde se fabrica, y él habla que era tan agradable y que por supuesto lleva el nombre del lugar de Pisco. Por su parte, el británico Hugh Salvin menciona por el nombre de Pisco a este riquísimo y virtuoso destilado. El marino sueco Carl Johan habla que durante los viajes que él hizo a la costa occidental llegaría al puerto de Pisco. Y aquí es algo muy importante. ¿Desde cuándo se le empezaría a llamar pisco a este destilado? Puesto que primero se le llamaba el trago, por ejemplo, de Majes, de Vítor o de Pisco. Pero está documentado que en la época virreinal ya se le empezaría a llamar a este virtuoso destilado con el nombre de pisco. Y los marinos lo usaban no porque eran grandes bebedores, sino porque tenía propiedades tácticas y además medicinales, así también como los viajeros que iban y que lo usaban para combatir las grandes heladas durante los caminos a las minas, entre ellas Castrovirreina, ya le hemos hablado de las minas, nuestras minas de Potosí, cuando pertenecieron al Virreinato del Perú y luego al Virreinato del Río de la Plata, pues ellos iban acompañados del pisco. Al día de hoy, el pisco es patrimonio cultural de la nación desde el año de 1988. Además, la UNESCO acaba de reconocer el origen del pisco, Perú como origen y único país originario de nuestro trago bandera para todo el mundo. Y qué bueno que otros países puedan copiarlo o producirlo, pero no olvidar que el origen es único y es peruano. Como les dije en un principio, les he traído esta historia desde Pisco Nieto, vitivinícola desde 1856. Se acabó el año y quiero que lo reciban con pisco, con mucho pisco, con la verdad, con la originalidad, mucha unión en sus familias y muchas bendiciones. Salud y feliz año. Y recuerda que ya el próximo año volvemos a entrar tú y yo en la historia. Salud y feliz año.